Bueno, de todas formas tampoco es un gasto total, aunque no de ese paso, porque al fin y al cabo también evitará las sanciones, claro. Sí, quizá sea lo único que Consiga, ¿no? que consiga. Pero bueno, ya no está mal, ¿no? Sí, no, y si hablamos de las cuantías, pues igual nos sorprende. Sí, vamos a dejar un poco para la recta final, para a lo mejor no atragantar la cena, a lo mejor estarán cenando algunos de Y no es nuestros tiempo. telespectadores, exactamente. Bueno, vamos a ver, ¿a quién se puede decir, Jorge, que afecta la normativa de prevención de riesgos laborales? ¿A cualquier empresa? Porque damos por hecho que, por ejemplo, a particulares no les afecta, ¿no? A particulares no nos afecta, hay un matiz. Bueno, si lees el ámbito de aplicación de la ley es muy claro, es trabajadores por cuenta ajena. Es decir, empresas que tengan trabajadores contratados por cuenta ajena. Los autónomos en principio no tendrán que cumplir. Excepto, y esa es la excepción, que ese trabajador preste su servicio en obras de construcción, que a día de hoy sabemos todos la envergadura de este trabajo, desgraciadamente, ¿no? Cada vez es menor. Pero ahí sí que tienen que cumplir, no toda la parte dispositiva de la ley, pero hay ciertas cosas que si están incluidos en una obra de construcción tienen que cumplir. Pero el ámbito de aplicación es para trabajadores por cuenta ajena. Es decir, el deudor de seguridad es siempre la empresa, el empresario. Que por cierto en el ámbito de la construcción, Jorge, ahí hubo un cambio importante hace unos años al obligar a las empresas subcontratadas a cumplir exactamente con la misma normativa que la empresa matriz, porque sí, claro, en las famosas concesiones de obras, la empresa principal, claro, que cumplía con la normativa de prevención de riesgos, pero luego subcontrataba a otras empresas, sí, autónomos, que no cumplían nada de eso, ¿no? Sí. Con lo cual el fraude era enorme, claro. Sí, ahí se limitó, yo creo que acertadamente, desde dos puntos de vista, de la ley de subcontratación, que ya sabes que no te permite contratar personal y solo medios hasta el tercer nivel. Yo puedo contratar solo hasta el tercer nivel. A partir del tercero, para evitar precisamente esa larga cadena, que no sabía bien dónde se acababa. Y, por otra parte, también estás limitado por el artículo 24 de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla de la necesaria coordinación de actividades empresariales cuando varias empresas prestan trabajo en el mismo centro. De todas formas, yo supongo que desde las mutuas veíais con preocupación esa situación que se creaba antes de la reforma legislativa, es decir, el ver cómo sí asesorabais muy bien a la empresa principal, pero veíais que al final el trabajo lo hacía otra y claro, sobre esa no teníais control. Claro. Teníamos a veces control, sí, Juan, porque a veces incluso eran clientes nuestros dos, imagínate la situación. Pero en ese caso, claro, pero en otros ya será más difícil. En Galicia ocurría mucho, porque, bueno, afortunadamente en Galicia somos el servicio de prevención pues, que más técnicos tiene, que más delegaciones tiene, que más plantilla protegida tiene, a donde más llegamos en el ámbito de actuación nuestro. Y nos encontramos a veces no solo dos, 3 y 4 clientes que estaban todos en situaciones, uno era el subcontratista, otro era el principal. Y ahí la ley nos ayudó en ese sentido. El artículo 24 y el reglamento que lo desarrolla vino a clarificar mucho, porque habla de dos términos muy claros. Una que es el empresario titular, que es aquel que tiene la capacidad de poner a disposición al centro de los demás. En el caso de una obra de construcción sería el promotor, para entendernos. Y lo que es el empresario principal, que ahí es la empresa que tiene la experiencia y la capacidad para desarrollar esa actividad. Sería el contratista en una obra de construcción. Y todos son empresas concurrentes que tienen la misma, digamos, responsabilidad o una responsabilidad compartida en caso de que ocurra algo. Ahora, el que tiene que tener la iniciativa es el titular, lo cual no significa que los demás no tengan que hacer nada. Ya, pero él de alguna forma coordina. Sí, el mandato legal de la ley es ese. Bueno, una cosa que supongo que preocupará a los empresarios y pymes que ven este programa es un poco cuáles son las consecuencias más importantes que puede llegar a sufrir una empresa en caso de incumplir la normativa de prevención de riesgos. Bueno, hay las sanciones, pues te cuento literalmente lo que está escrito. Hay 3 tipos de sanciones. Siempre es la Inspección de Trabajo la que propone la sanción, en este caso a la Consellería de Traballo, y lo que propone es un acta de infracción. Y lo hace en base a 3 tipos de graduación. Podemos recibir una sanción en grado mínimo, en grado máximo o en grado medio. Y la infracción se puede calificar o tipificar, mejor dicho, en grave, leve o muy grave.
por poner un ejemplo, una infracción leve puede rondar en grado mínimo en torno a los 60, 120 euros. O sea, en muchos casos insignificante para una empresa. Sí, pero en el caso máximo y en una infracción muy grave, estamos hablando de quería decirte la cifra exacta, ¿no? Porque existe y por qué no citarla, ¿no? Cuando existe, son 187.515. Bueno, eso ya es una cosa más seria, claro. Pero lo grave de esto es que una infracción grave a veces no tenemos la percepción de lo que significa. Una infracción grave, por ejemplo, para una empresa es que no realicen reconocimientos médicos sus trabajadores o que no hayan recibido formación. Y una infracción grave estamos hablando, por ejemplo, aunque la gradúen en el grado medio, pues de entre 1.500 y 3.000 euros. Bueno, que con la que está cayendo, bueno, pues esa tener en cuenta. Yo creo, ¿no? que es una cuantía importante. De todas Y formas, muy a tener en cuenta. yo supongo a las leves e incluso a las graves sí, pero las muy graves llegan a imponerse. Sí, pero es cierto que se tienen que dar condiciones excepcionales. Tiene que haber más de un trabajador implicado, es decir, son accidentes múltiples o un accidente mortal, en el que incurran un delito grave del empresario. Es decir, tiene que haber una ausencia total de medidas preventivas. O sea, incluso algo penal, digamos. Sí, no, y de hecho hay responsabilidad penal, hay penas de cárcel. O sea, ya sería algo grave que no es desgraciadamente sí ha ocurrido. En Ferrol sí ha ocurrido que trabajadores, incluso en la propia Sí. empresa que citamos al inicio del programa, sí ha ocurrido que ha habido accidentes mortales. Sí, pero una cosa es eso y otra es que haya ausencia total de medidas. Eso yo creo que hoy en día no ocurre. Puede haber fallos y siempre los habrá, porque la prevención, yo siempre lo digo, trata de evitar que existan riesgos o condiciones que no sean previsibles. Pero de ahí no somos dioses, ni el empresario tampoco, como para evitar que ocurran accidentes, porque su propio nombre ya lo dice todo, es un accidente. Lo que hay que tratar es de evitar que se puedan generar situaciones que los provoquen. Eso es el ámbito de acción de la prevención. Es decir, si un extintor está revisado, si la gente sabe usarlo, si las salidas de evacuación del local están señalizadas, ¿puede ocurrir algo? Sí, pero por lo menos hemos puesto toda la carne en el asador para que no ocurra. Lo lógico es que si esto está bien hecho, no ocurra nada. Pero un cortocircuito, un sobrecalentamiento, incluso con medidas de protección, con diferenciales, con térmicos, puede ocurrir. Sí, ahora no está sabido. De todas formas, bueno, por lo que nos llega a la propia redacción, bueno, y a la experiencia mía personal, existen empresas en las que ya son los propios trabajadores los que de forma deliberada incumplen esa normativa, porque digamos que les resulta pues más incómodo el trabajo. Sí. Porque la seguridad pues es un poco el halo que tiene, que muchas veces ralentiza la actividad laboral y llega a hacer realmente incómodo al profesional cumplir con su trabajo. Lo que pasa es que bueno, la incomodidad es con motivo, claro, no es algo arbitral. No, es así, y es así por una razón, porque todavía hoy no somos capaces de ligar que el hecho de realizar una tarea, la que sea, enchufar o desenchufar un enchufe, no se le da importancia a la parte de la seguridad, de cómo hacer ese desenchufado, por ejemplo, enchufado. Claro que puede llevar un poco más tiempo, pero es que debería de ser algo inherente a la tarea, y algo que todo lo que lleva tiempo en nuestra vida, pues hay que pagarlo. Hay que pagarlo, obviamente. Y sí, estamos dispuestos a pagar eso, en una palabra. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, que como siempre Gabo responde y enseguida volvemos.